Seguimos en Cómo Estamos Hoy. Hasta las 7 te acompañamos. Estamos en vivo. Qué lindo estar de este lado y acompañarnos. Acuérdate, como siempre, y gracias por todos los mensajes que están mandando. ¿Cómo que no mandaste? Dale, hacelo en este bloque. 11 58 35 87 69. ¿Cuántos temas hoy? Seguimos, claro. Ahora sí es momento. Hazlo. Mira, Sergio, Hazlo. Claro. Es de esto de... ¿De qué hablamos, amigos? ¿De qué hablamos? Pero cuando hablamos de... El universo de WhatsApp es tan amplio que tenemos esta presentación. La Cámara de Representantes de Estados Unidos prohibió el uso de WhatsApp en dispositivos oficiales por riesgos de ciberseguridad. Según un memorándum interno, la app presenta falta de transparencia en la protección de datos, posibles vulnerabilidades y problemas con el cifrado de la información almacenada. Se recomendó usar alternativas más seguras como Signal, Microsoft Teams, Wix o FaceTime. Meta, propietaria de WhatsApp, defendió su plataforma, asegurando que ofrece altos estándares de seguridad. La medida se enmarca en una política más amplia de protección digital, similar al veto de TikTok en dos vivos. Ahí está, por supuesto, aplausos, bienvenidos a Alan May, especialista en ciberseguridad. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás acá para desasnar. Bueno, te tuvimos hace unos días, por supuesto, hace unas semanas, vía Zoom, pero dijimos que estás acá en Argentina, que mejor que aprovecharte. Estabas desde España, ¿no es cierto? Sí, Ahí está, en el aeropuerto. Bueno, cuestiones de seguridad. Hablamos de WhatsApp, este universo tan amplio. ¿Nos contás qué novedades hay? Bueno, para saber. En términos de... Actualizanos, dale. Sí, a ver, en términos de amenazas, digamos, recientes que está viendo, yo siempre hablo del término del cuento del tío del siglo XXI, porque al final no deja de ser un cuento del tío en el que cae todo el tiempo todo el mundo, y ya no hablamos solamente de sectores más vulnerables como adultos mayores, sino que se sorprenderían de la cantidad de gente que atrapada en esa cuestión de ganar algo económicamente más rápido, ¿no? Tener un rédito de ese estilo. Cliquear rápidamente para eso. Sí. Entrar a un grupo es un poco la que está un poco más de moda ahora. ¿Se puso eso de moda, lo de entrar al grupo? Sí, entrar al grupo, que si le das me gusta al video de YouTube, si comentás acá, si mirás un rato, entonces vas a ganar tanto, te dan... Sí. Y después te hacen invertir eso porque ya te dejan ahí en un círculo de supuesta confianza y después lo invertís y te sacaron todo. Todos somos vulnerables, pero ¿quiénes son los que más caen? Bueno, ahí tenés adultos mayores, creo que es un poco más fácil. Hubo un periodista deportivo de acá muy famoso que cayó en una estafa donde había un supuesto descuento en YPF para jubilados. Hoy, si uno se fija en términos de riesgos en general, en el Foro Económico Mundial, de los riesgos, digamos, pegado al tema de guerras, cambio climático y cuestiones de ese estilo, en el top 10 para los próximos 2 años y para los próximos 10, el principal en materia tecnológica tiene que ver con la desinformación y la malinformación. Y eso es producto de todos los avances que hay en este sentido y lo que se puede generar con eso. De hecho, ayer en ADEPAL una de las cosas que denunciaban era que entre el 70 y el 80% de la información que se está manejando proviene de Google, como si Google fuera San Google. Claro, ¿no? claro. Es realmente muy preocupante. Alan, ¿qué pasa con los Wi-Fi públicos? Bueno, ahí un poco la guerra de siempre, de la poca visibilidad que tienen estas cuestiones. Ayer o estos días empezó a salir en la prensa, entiendo que se emitió en estos días, un informe de la UFESI, que es la unidad que se encarga de investigar recibir las denuncias, de este tipo de estafas. Y si bien, hubo un crecimiento interanual del 21 con algo %, que siempre digo que esas cifras son siempre mucho menores de las reales, porque no hay tanto incentivo más que cuando justamente en el banco nos robaron algo y queremos ir a reclamarlo, denunciamos para justamente poder recuperar eso. Pero en general, en términos de empresas, por ejemplo, a nosotros nos llegan un montón de casos de compañías que fueron hackeadas y eso nunca llega a una estadística porque no tienen obligación ahora, o al menos como no se fiscaliza, las empresas no lo hacen, porque no se sienten obligadas a informarlo, que en otras regiones del mundo, como en Europa, eso es así y es muy duro. Y en ese sentido hay ahí toda una conexión con este tipo de casos que no salen a luz, ¿no? En términos de estafas en redes públicas. Claro, es eso, para la gente que viste que se conecta, porque bueno, acá tengo señal PAC, ¿no? Digamos, todo el riesgo que hoy, tiene. Con toda la información, e incluso lo que estas inteligencias artificiales también nos permiten en materia de aprendizaje, ¿no? Con esto que te explican paso a paso para mi hija de 7 años cómo cometer un crimen, porque es así. Hoy los aparatitos que generan una estafa de ese tipo a nivel de una red Wi-Fi cuestan
100.000 pesos y van en el bolsillo, nadie se da cuenta, emulo una red, igual que el nombre del shopping, Claro. y puedo interceptar las comunicaciones que no estén cifradas y leerlas en texto plano. Entonces, si alguien está ahí haciendo una transacción, yo voy a poder ver esos datos muy probablemente, ¿no? Y eso... Si hoy la es estoy fácil haciendo de en el, hacer. no sé, en el shopping, en la Típica parte es el de aeropuerto comidas. o en el hotel, ¿no? En el Claro, aeropuerto que aeropuerto tenés que también. comprar un vuelo último momento porque Claro. te perdió no sé cuánto, hiciste ahí, o en un hotel que hay un turista que está en el medio de su viaje y lo quiere hacer. Yo me paro en la puerta del hotel y escucho las redes Sí. que están abiertas, ¿no? Y puedo empezar puedo llegar, tengo el potencial de llegar a ver eso de vuelta, sin ser un hacker y sin ser simplemente conseguir un tutorial en YouTube, ¿no? Ok. Qué paradoja, Alan, porque yo te escuchaba y WhatsApp entre otras cosas, entre otras herramientas, nos invita a abrirnos al mundo y nos posibilita el contacto a todos los ciudadanos con diferentes cosas. Ahora, al escucharte a vos es, bueno, necesito cerrarme de algún modo, porque si me abro un poquito de más, estoy en el horno, ¿no? Te pido que lo cuentes lo más despacio posible, un poco más pausado, así te escuchamos, porque hay muchos términos técnicos que por ahí se nos escapan. Perdón. Pero, a ver, yo tengo una visión igual muy optimista del futuro y estas cosas siempre han pasado. Es decir, yo tengo un montón de desarrollos tecnológicos que los puedo usar en mi beneficio y hay otras personas que lo van a usar en mi contra, como ha pasado siempre en la historia. Tal cual. Eso es así, es una cosa que siempre ha estado así. Lo importante acá creo que es generar espacios como este para que lo hablemos, para que cada uno se lleve acá una conversación para tener en una mesa el domingo. Es una avalancha esto, ¿viste? No sé si es como si es comparable con algún otro periodo de la historia. Tiene ¿no? que ver con la aceleración de la transformación digital, Claro. creo que fruto de la pandemia, ¿no? Había un montón de un porcentaje gigantesco de la población que todavía no había sido afectada por la transformación digital, sobre todo en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Sí, quizá, obviamente, el smartphone lo llevamos en el bolsillo hace más años, pero quizá ahí hay hay un impacto enorme, ¿no? Quiero seguir con esta idea de abrirnos o no abrirnos. ¿Hay una posibilidad de abrir la puertita, de abrirla un poquito, de abrirla de un modo tal que me permita salir a ir a jugar o a lo que sea y volver y hacerlo de un modo seguro? Creo que tratando, digamos, de parafrasearte, creo que ahí sí hay una cuestión de abrirse. Ahora, siempre que, para no decirlo en términos técnicos, porque no es el ámbito, cuando nosotros nos comunicamos, ¿no? Nosotros nos estamos comunicando y por esa vía de comunicación... Claro, ahí abrimos un poquito. Abrimos. Por ahí pasa de todo. El punto es entender de qué manera poder filtrar eso para tener cierto nivel de tranquilidad en que estamos operando. Ahí surgen conceptos como el de ciberhigiene, ¿no? ¿Qué es eso? Salud. La ciberhigiene es básicamente todas estas medidas que me empiezan a preguntar después de Claro. ¿y cómo hago, no? ¿Y cómo hago para asegurar que nadie pueda entrar al banco en mi nombre? ¿Cómo hago para que nadie me pueda robar el WhatsApp? Y ahí empieza la verificación en 2 pasos, ¿no? Esto del segundo factor de autenticación, de ponerle un PIN. Segundo factor de... Autenticación o de verificación, bien, como se llama en muchos lugares. Pero eso lo podemos llevar a cualquier servicio que nosotros tengamos, servicio digital que nosotros tengamos. Claro. Estoy hablando de correo, redes sociales, lo que fuera, además de nuestro usuario y nuestra contraseña, debiéramos protegerlo con ese segundo factor de verificación. Eso es una forma, quizá, de seguir en este ejemplo, de seguir recorriendo ese camino de, ok, lo voy a hacer, pero de cierta manera. La de la Wi-Fi que me preguntaba recién, bueno, quizá si yo estoy en una red donde necesito una Wi-Fi y es una Wi-Fi pública, quizá lo que tengo que hacer es compartir datos de mi móvil, si no me animo porque no lo sé hacer, entonces me guardo lo de la compra para otro momento. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es, bueno, lo hacemos, ¿no? Es como ir regulando las dos canillas. Necesito la fría, necesito la caliente y tengo que tener agua templada porque si no... Es un poco eso. La tecnología la necesitamos, creo que hoy no hace falta que yo venga a explicar por qué necesitamos la tecnología, pero sí que hay que hacerlo con determinadas medidas, con ciertos cuidados, porque así como nosotros no atravesamos cualquier barrio para ir a cualquier lado, porque sabemos el peligro al que afrontamos. Internet es un barrio grande y complicado, ¿no? Qué bueno tenerte hoy acá. Moni. Sí, yo quería preguntar sobre el ciberdelito, sobre todo sobre el grooming en los menores de edad, porque termina siendo el WhatsApp como el lugar más libre de operación, porque, por ejemplo, los pedófilos buscan a los chicos dentro de los sistemas de juego, buscan dentro de distintas plataformas, pero después lo primero que hacen es llevarlos al WhatsApp. Es como el WhatsApp todavía sigue siendo el lugar más liberado para llegar a concretar los delitos. ¿Cómo se puede trabajar esto? Yo creo que, y lo digo como padre, creo que Sí. tenemos los adultos y los padres que estamos en esas edades, digamos, en esos rangos etarios más vulnerables. Sí. Creo que tenemos que asumir la responsabilidad porque somos los adultos, eso en primer lugar. No va a haber acá un botón mágico que de pronto elimine a todos los peligros. los enfermos que están por ahí dando No, vueltas. seguro. Entonces,
como padres, creo que tenemos el deber de hablar con nuestros hijos. Hay que volver en algún punto, me hace acordar esto, no tiene nada que ver, me hace acordar, hubo una recomendación del FBI, ¿no? El FBI, ¿no? La autoridad en un montón de aspectos, en octubre del año pasado, cuando empiezan todos estos ataques y estafas justamente con cuestiones de inteligencia artificial. Eso tiene que haber una forma de rastreo del ciberdelito. Bueno, sí, pero esto que decía del FBI es porque el FBI recomendaba, ¿no? Una serie de recomendaciones, las cuales iban a quedar obsoletas a los 15 días porque los desarrollos tecnológicos no son tan grandes. Claro, y era volver al secreto, ¿no? El FBI decía, para evitar una estafa, tenemos que hacer volver al secreto, porque si estamos hablando, o alguien se está haciendo pasar por mí, te está diciendo algo y vos confiás y querés, por ejemplo, transferirme y no soy yo, lo que deberías hacer es validar con un secreto. Cuando nos vimos en la nota de la semana pasada, ¿qué dije? Es el código, Claro. es el código famoso del que hemos hablado muchísimas veces aquí, Sí. la importancia de que las familias tengan un código entre ellos A para partir de verificar la que el voz otro de la está hablando. Entonces, sí, y Fue el ejemplo que pusiste la vez pasada, ¿no? Con Seguramente. una O sea, empresa- prohibición de dar el Ferrari, WhatsApp. sí. Los chicos deberían tener prohibición de entregar el WhatsApp como bueno, número. eso ¿Cómo fue era el el ejemplo? ejemplo, ¿Puedes sí, repetirlo? con Ferrari. El gerente financiero recibe un llamado del gerente general de Ferrari Sí. para hacer una transferencia que el gerente financiero le pareció sospechosa Sí. por el volumen que tenía y la manera en la que yo estaba pidiendo, una manera muy... Necesito una transferencia, yo. ¿Qué hizo? La voz era igual, la manera de hablar era igual, todo era igual. Y lo que hizo fue justamente... ¿Qué libro te recomendé la semana pasada? ¿Qué libro te recomendé? El estafador. Solo obviamente. ellos sabían. Correcto. Creo que también No la sabía. respuesta puede ser ninguno, pero un estafador no tiene nada más perra idea, así que es muy capaz. A ver, los criminales, eso es algo muy importante para mí recordar siempre, los criminales son muy estúpidos. No son estúpidos en el sentido de que no tienen capacidad de hacer cosas brillantes. Quiero decir que son gente muy paranoica y que comete sus errores. Así que si los pones a la prueba, tipo... Hay distintos niveles, los que hacen determinadas estafas en general sí, después hay otros ya a nivel corporativo que tienen hoy unos recursos que son ilimitados, porque tienen la ayuda de inteligencia artificial también. Estamos ahí ya. Pero para no evitar la respuesta esa, Por favor. lo conectaba porque esto era una cosa, ¿no? De el FBI me está diciendo vuelva a un secreto. Como lo menos seguro. El FBI me está diciendo vuelva a un secreto. Bueno, en esto creo que hoy no hay más antídoto que tener conversaciones con nuestros hijos, de hablarles de los riesgos a los que se exponen, así como de vuelta. Cuando, no sé, si yo no lo voy a hacer, pero si, no sé, fuera a dejar a una hija, un hijo, en un lugar donde yo siento que tiene que tener determinados recaudos, no vas a pasar por tal lado. No hables con desconocidos, no pares, no sé. Y no salgas de la plataforma, no entregues tu WhatsApp. O Y sea, en WhatsApp es lo mismo, es no hables con extraños. Exactamente. Hay ciertas Escribe cuestiones. uno random, no Igual le la mayor contestes. caza de pedófilos para los chicos está siendo Instagram. TikTok Bueno, pero es también. que las plataformas van a ir mutando, las Sí, funcionalidades obvio. que hay en ambas son iguales. Pero todas las chicos, plataformas tienen límites de ciberdelito. El WhatsApp no, es el más libre Pero para el ¿sabes qué delito. pasa? Que en Instagram los chicos están obsesionados con los seguidores y entonces empiezan y dejan que los siga cualquiera y empiezan a entablar una conversación con alguien que tiene la foto de una nena y esa nena es un señor de 80 que está buscando una víctima. Pone límites la En plataforma. WhatsApp igual hay algunas No, pero no cuestiones. sirve. Perdón que No, por interrumpa, favor. pero para aclararlo. Instagram te dice que hasta vos no podés tener Instagram desde los 13 años. No es cierto. Todos los chicos desde los 10 tienen Instagram. Pero es responsabilidad de los padres. Sí que A es ver, cierto. Vamos de vuelta. La norma vamos de existe. vuelta. La incumplen Yo los papás. Sí, no, Lo los abre papás el el no adulto, incumplen con nada. datos de adulto. A ver, los papás hacen lo que pueden con la tecnología. Vamos a ser sinceros. Un chico tiene que tener hoy en día un celular porque vos no sabés si tomó el colectivo o no lo tomó, si entró en la escuela o no entró en la Eso escuela. seguro, Vos las redes necesitás tener sociales. un contacto. ¿Vos creés que tenés control total de tu hijo desde que sale de la puerta y llega al colegio mientras va en el colectivo? Ahí se ha podido abrir 18 cuentas falsas de Instagram. Y yo no me puedo hacer responsable de qué Bueno, entonces- idea loca se le armó a Los adultos no nos podemos hacer responsables. Yo creo que- ¿Qué pero- pasa? pero creo que Es la realidad, quiero decir, lo que no podemos es negar la realidad y decir siempre el padre es responsable. Los padres El somos padre es responsables responsable. de todo lo que si podemos dice que no ser puedes abrir una responsables. cuenta a los 13 años de TikTok, Y la abren TikTok igual. se la cierra cuando saben que ven. Los sistemas de seguridad funcionan dentro de TikTok. La cierran en cuanto se dan cuenta No que la es mentira. cierran, te lo digo por Pero experiencia sí, propia. pero bueno, Yo he descubierto en compañeras paralelas de mis hijas TikTok cuentas tiene un sistema truchas. de cierre automático. Bueno, Es que depende. yo te Sí, digo que he descubierto cuentas truchas y he tenido que hablar con la mamá porque vi a mi hija conversando y mi hija me devela que es una compañera con una cuenta trucha. Vos denunciás, te lo toman. Pará. Claro, pero hay que Porque denunciar. su madre... Exactamente, tenés que denunciar. Esperá, ¿cómo sería entonces esto? A ver. No, sí. ¿Es en limpio lo que estamos hablando? Creo que hay algunos controles, sí, que en WhatsApp se pueden aplicar. Eso no me quería olvidar de decirlo. Por ejemplo, que no me puedan agregar un grupo, que no puedan... Hay un montón de cosas que sí. Yo creo que en estas cuestiones, las plataformas más o menos, digamos, TikTok, esta, la otra, son todos competidores que más o menos tienen lo mismo.
todos necesitan tener más usuarios, no tienen grandes incentivos a bajar cuentas porque sí. De hecho pasa, por ejemplo, en la publicidad, porque no lo comentamos, pero ¿cuál es y nadie lo pregunta, pero ¿cuál es el nivel de complicidad que tiene hoy Meta, ¿no? La dueña de... en publicar una publicidad que Meta tiene, digamos, Meta recibió una denuncia el día que publicó la publicidad de YPF que era trucha, o de la cara, o Messi diciendo que compren el producto tal y el producto tal no existía. Meta lo termina con Messi. O sea, imagínate lo que no van a hacer. Yo lo que te digo es que hoy la mayoría de los adolescentes, igual que los adultos a veces tenemos una cuenta B, los chicos también la tienen para esquivar el control de los padres. Y eso está pasando. Es que a eso y es tan fácil como poner un número de teléfono y te abren la cuenta y darla de baja. Yo te doy fe, no es tan fácil. A eso iba con no lo de volver a antes, ¿no? Esto, lo del secreto, o en el caso de lo de los padres. No dar de baja, se denuncia. No, y volver a la cuestión de hablar con los chicos y educar, porque en estas cuestiones sí que... Y es la primera vez. Antes nosotros, como padres, estábamos conociendo que el enchufe tiene corriente. Nosotros estábamos conociendo el peligro. Esta es la primera vez que tenemos que cuidarlos de algo que nuestros hijos tienen mayor conocimiento. Pero tenemos que comprometernos, porque siempre que un niño tiene un accidente o tiene algún problema, siempre hay un adulto, siempre, que es el responsable. Pero yo, por ejemplo, yo quiero debatir esto con vos. Sí. ¿Vos cómo controlás 100% a una niña o un niño? No hablo de control, hablo de conversar, de prevenir, hablemos juntos. Lo que mismo que estamos hablando, pero hablar a veces no sirve. Claro. Siempre sirve. Ahí no coincido, Lola. Yo digo que a veces no sirve, porque siempre sirve. Bueno. Entonces, ¿por qué los chicos tienen dobles cuentas y los padres nos enteramos luego? Porque hay una diferencia entre controlar... Después de haber hablado con ellos... Hay una diferencia entre controlar, los padres controladores en toda la vida, en nuestra existencia, cuando ni siquiera existía esto, los padres más controladores tenían mayor distancia de comunicación. No estamos hablando de exceso de control. Y conversar para prevenir. Pero yo no te estoy hablando de exceso de control. Yo te estoy hablando de personas comunes que le advierten a sus chicos de los peligros de Instagram. Perfecto. Y que a lo mejor, como no tienen la edad de 13 años, mejor que no lo tenga hasta que no esté habilitado. Y los chicos se abrieron la cuenta igual. Y hay una cuestión social también, ¿no? De que si en la clase todos lo tienen, toda esa cuestión está. Por eso creo que es relevante la cuestión de eso, de educar mostrándoles los riesgos a los que están expuestos. Que no salga de la plataforma, que no entregue el WhatsApp, que tenga no prohibirle. Entender para qué lo usan. Los recaudos de lo que digo que los chicos, como hacíamos nosotros, que le decías a tu madre, ya voy, que estoy en casa de Isa, pero en 10 minutos voy, estabas en el parque chapando con tu novio. Quiero decir, lo hicimos nosotros y los adolescentes también lo hacen. Y por más que vos hables con ellos no tienen sentido muchas veces de la idea de riesgo hasta que no les pasa algo. Y es en ese momento, cuando ven, por ejemplo, un intento de robo a la salida del colegio, o cuando ven a un compañerito que les afanó la mochila o le arrebataron el celular, donde empiezan a tomar, no por una experiencia propia, sino porque conocen a alguien, a un par que les ha pasado, y ahí a veces empiezan a tomar más conciencia de los peligros que con la charla que vos le pudiste dar. O sea, la realidad es que yo el otro día lo contaba acá, nosotros nos enteramos por una reunión con el colegio de una nueva aplicación de servicio donde hay mensajes anónimos que los adolescentes estaban usando y que realmente la mayoría de los padres, yo incluida, que leo diarios, veo, me informo y demás, me desayuné que existía esa plataforma de mensajería anónima, que ya la habíamos sufrido hace 15 años porque lo sufrí con otra hija. Pero quiero decir, se van renovando, como vos decís. Vos sabés que, hablando, perdón, de renovar, si nos ayudás, nos metemos un poquito en Instagram con este video que van a ver, que tiene que ver con esto de relacionar las voces, yo digo, nos escuchan con el tema del algoritmo también, digamos, está cruzado. Pero a ver, lo vemos con este video, mirá. ¿Es verdad que el teléfono nos escucha? El mío debe estar divertidísimo, claro. Hombre, te ha escrito... Tengo yo una boca. Es verdad siempre y cuando hayamos activado el micrófono, por ejemplo, en ciertas aplicaciones. Pero que hay veces que no sabes ni si lo tienes activado ni si no lo tienes activado. Evidentemente. Pero todo esto es lo que nosotros deberíamos ir aplicación por aplicación y ver qué permisos tiene cada una de ellas y qué le hemos dado de nosotros. Amazon, Siri, OK Google, Alexa, toda esta gente / gentuza que metemos en casa, ¿nos escuchan?
Alexa está en casa de mis padres. Entonces le pedí a Amazon que me enviara los archivos de voz de todas las peticiones que le hacíamos al cacharro. Pon Karol G, pon no sé qué, reproduce música, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que me di cuenta de que habían un montón de clips de audio que no eran peticiones. Entonces eran como mini conversaciones que habían tenido en mi casa y dije, ¿Q? Y me di cuenta de que a veces estos dispositivos tienen fallos que luego los intentan arreglar. Entonces subí el vídeo y le enseñé a la gente cómo podían borrar esos archivos y también cómo podían pedir que no se registraran. ¿Qué pasa? Que hace 4 días... Bueno, 4 días, 2 semanas, 3, Amazon ha quitado eso. Es decir, ya no puedes decirle que no guarde las notas de voz porque lo quieren para entrenar la inteligencia artificial. Y si quieres borrarlo, te quedas sin dispositivo. Entonces me pareció fuertísimo porque justo hace un año enseñé a cómo borrar esos archivos y a que no se recojan y ahora lo han quitado. O sea, es que mi tía Estela, que siempre nos mira, entiende y se va metiendo, ¿viste? En tecnología. ¿Le explicás a ella qué tiene que hacer con cada aplicación? ¿Hay que reconfigurar? ¿Hay gente que nos escucha? Bueno, esta es un poco la parte fea en términos de privacidad en la que estamos viviendo. Digo fea porque, bueno... Porque es fea, ¿no? Sí, decilo. Sí, fea porque creo que esto es igual a cuando uno tiene que aceptar las cookies, ¿no? Todavía en Latinoamérica no tanto, pero si cualquiera se toma un avión, aterriza en España y va a navegar y cookies hay que aceptar. Y acá vamos a llegar a eso, en Brasil también con la normativa y demás, pero bueno, es Europa el que lleva el estandarte a nivel mundial en normativa. Sí. Entonces, claro, cuando uno va a aceptar eso, ¿quién lee? ¿Qué dice eso? ¿Qué está aceptando? Claro. Cuando uno descarga una aplicación, ¿quién lee? Cuando uno compra un software, ¿quién lee lo que está aceptando, los términos y condiciones de un contrato gigantesco que está escrito por técnicos? Nadie. Nadie. Entonces, claro, cuando uno va a usar la aplicación, ¿no? Claro, si yo voy a usar, no sé, cualquier aplicación de las que... Y el micrófono lo tengo que permitir, la cámara también, porque hay que hacer una foto, ¿eh? Y ya está, y quedó ahí. ¿Y dónde decía para qué se iba a usar eso, además de para lo que yo lo quería? En eso que acabo de aceptar. Entonces, uno queda como usuario, claro, atrapado ahí adentro. Entonces, ¿qué habría que hacer o qué aconsejás hacer? Bueno, obvio que depende de cada aplicación. Ahí están las dos escuelas. Uso. Las que dicen, no, que me escuchen porque entonces me dan mejor publicidad y no la que no me importa, sino que me importa, ¿no? Okay. Y después está todo el mundillo en el que estamos hoy, donde hay 3, 4 grandes operadores que manejan el mundo tecnológico y qué vemos, qué consumimos, qué no sé cuánto. Y en eso estamos. La verdad es que ¿qué hay para hacer? Bueno, el video lo decía recién, ¿no? Ya hasta están teniendo el tupé, por decirlo de una manera, o sea, se asignan la potestad de eliminar el derecho de que uno saque eso. Sí. Pero claro, uno queda como usuario en la encrucijada de, ok, no uso más esta aplicación y me aíslo, o uso la aplicación y lo acepto. Claro. Sí. Ahora, cuando decías esto de las aplicaciones, digo, con esto vamos cerrando, y con lo que empezamos, esto de, volvemos al WhatsApp, ¿no? ¿Va a haber publicidades? ¿No? ¿Todos los pueden ver? ¿Lo van a poder ver? ¿Puedo seleccionar? No sé, contanos. Perdón, ¿y qué significa que haya publicidades en relación a esto de que estamos siendo constantemente escuchados por nuestra misma aplicación? Ahora WhatsApp está abiertamente admitiendo que nos está escuchando, entonces quiere decir, sí, ¿no? A ver, lo que dicen ellos y lo que siempre han dicho es que no es que hay un Alan ahí del otro lado en un call center escuchando mi conversación, sino que hay robots entrenados para entender en base al contexto de la conversación. Sí, que obviamente después porque aparte lo ponen, de hecho hay algunos recortes, yo no me he puesto a investigar, pero hay unos recortes donde dicen justamente que hay humanos que pueden llegar a verificar eso. Entonces, en términos de privacidad, yo creo que estamos en un problema pero esa publicidad, no entendí eso. ¿Nos va a llegar a todos y uno selecciona o cómo interviene mi teléfono en la publicidad en el WhatsApp? El teléfono es, a ver, lo de WhatsApp y el modelo de si va a haber, cómo va a haber y demás. Sí. No es que está anunciado. Ahora, WhatsApp es del mismo dueño que Instagram, del mismo dueño que Facebook, del mismo dueño que un montón de cosas. El señor Zuckerberg. Sí, entonces, así como, y eso es quizás un poco la que más usamos. Entonces, lo que dice el usuario de a pie, dice, bueno, esa me van a dar publicidad mejor porque está más customizada para mis gustos y demás. Lo cierto es sí, te están escuchando, quizá no de manera que no les importa Alan May porque quién es Alan May, lo que importa es qué va a consumir Alan May, cómo predecir eso para tratar de mostrarme ahí. Ahora, pero, perdón que te interrumpa, no es una, digamos, porque lo hicieron con Netflix y en algún momento lo van a hacer. Digo, para mí es un pescatontos de voy a ofrecer una opción paga. Claro. Si no querés publicidad. ¿En WhatsApp? Claro. Y en Netflix igual, la idea está, ya la han tanteado en varios... Sí, en Netflix está la idea, la han tanteado varias veces. No, para cada 6 meses aparece un artículo que habla... La mayoría de los canales hoy de pago, de deportes y demás, uno los está pagando y tienen publicidad igual. También, sí. O sea que es terrible el tema. Lo que digo es, hoy empieza a haber una batalla
batalla gigantesca en términos de esto, porque la gente empieza a buscar en una inteligencia artificial Sí, cualquiera en lugar claro. de ir a Google. Sí. Entonces, mientras más datos tengan los operadores de tecnología que estábamos nombrando, estoy hablando básicamente de Meta, de Google, de Apple, de Amazon, son los 4 gigantescos de esto, mientras más información tengan ellos, mejor publicidad y más van a traccionar. El tema en eso es nosotros como usuarios qué derechos estamos resignando y qué empiezan a hacer después con toda esa información, porque es probable que me conozcan mejor ellos a mí que yo a mí mismo. Alan, para terminar, lo último, y me voy al corte. ¿Qué le decimos a la gente? Una frase, sé que hay muchos tips. Una frase para lo que es esto de la ciberseguridad, ¿no es cierto? Yo creo que más que una frase es, es activen la verificación en 2 pasos, y lo digo más lento porque sí que hablo muy rápido, en todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque hoy nuestros datos están viajando por la dark web y otro montón de cosas que asustan un poco de nombre, pero que básicamente es el mercado negro de todos nuestros Active datos. la verificación de los datos en todo lo que aparezca. En todos los servicios digitales. Ahí está. Señores, aplausos a Alan May, que nos visitó. Muchas gracias. Gracias, corte, venimos hasta las 7, te acompañamos.